Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Ilustre Colegio de Abogados de Granada, a los que no son colegiados o abogados, porque a los colegiados y abogados no les tengo que dar la bienvenida a su casa, están en su casa. Por lo tanto, a ellos simplemente agradecer la presencia en un acto, vamos a decir, no habitual en el colegio, como es la organización de este evento por Mauerfest, cuya alma mater y cuyo alma pater es Martín Domingo, y que nos propuso en su día el que cediéramos las instalaciones del colegio, este salón de actos, para la realización de este evento y recibir a Junior García dentro de lo que es la dinámica del colegio, que es también, está enfocada también pues, a intercambiar opiniones e ideas, y qué mejor que un colegio de abogados para precisamente favorecer esa posibilidad. Como yo no soy el protagonista y el presentador no puede hablar más que el presentado, voy a callarme, voy a reiterando la bienvenida a todos y reiterando también las gracias a Martín Domingo y a Junior. Junior, vienes a tu casa, ¿de acuerdo? Encuéntrate como en tu casa, porque a tu casa vienes. Así que vamos a intentar pasar un rato distendido, un rato agradable, que seamos capaces de aprender y de conocer la realidad de esa isla tan querida y entrañable como es Cuba, desde tu punto de vista, y por lo tanto os voy a dejar que habléis vosotros, porque parece ser que el sistema es un diálogo entre vosotros dos, y nosotros asistiremos expectantes a ese diálogo. Os dejo a vosotros. Muchas gracias por venir a todos los valientes que habéis desafiado el calor del verano, el partido de Rafa Nadal y el mes de junio, que como todos sabemos en Granada, para según qué cosas es peligroso. Así que muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias al Colegio de Abogados por prestarnos este extraordinario salón en el que puedo decir con rigor, como mi propia casa. Quiero agradecerle además al decano que haya tenido la deferencia de querer presentar este acto y darle las gracias por sus amables palabras. Y bueno, no sé si se me ha oído hasta ahora, pero bueno. Y gracias sobre todo a nuestro invitado de hoy, a Junior García Aguilera, que es nuestro último invitado antes del parón veraniego. Junior es, para el que es un rostro muy conocido en Cuba, pero en España probablemente sea menos conocido, aunque desde que se exilió en el mes de noviembre a España ha dado muchas entrevistas, ha aparecido en muchos medios de comunicación, en radios, televisión, en medios escritos. Pero, para el que quizá en España no lo conozca tanto, voy a hacer una pequeña semblanza. Junior nació en Holguín, en el oriente cubano, en 1982. Es graduado de actuación en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, licenciado en dramaturgia por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Es egresado de la Residencia Internacional para Dramaturgos Emergentes del Royal Court Theatre de Londres. Sus piezas teatrales se destacan por sostener una fuerte crítica de la realidad cubana y el entorno político y social, con obras como Semen, sobre el tema de la prostitución, o Pasaporte, sobre el tema candente de la inmigración. Ha publicado, entre otros, el libro Cierra la boca, y obras suyas figuran en las antologías Teatro Cubano Actual, Novísimos Dramaturgos Cubanos, de 2008, La Isla Teatral, Teatro Cubano Contemporáneo, y Nueva Dramaturgia Cubana, de 2015. Sus obras han tenido estrenos y reposiciones en Cuba, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, creo que ahora en España se van a representar también, y es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde el punto de vista del activismo social y político, que es la faceta de nuestro invitado que nos convoca hoy aquí, es uno de los rostros más conocidos de la disidencia cubana,
Actualmente está exiliado en nuestro país, a donde llegó el pasado mes de noviembre, pero esa es una historia que nos va a contar ahora. En una ocasión te oí decir, o te he leído, no sé dónde, bueno, primero bienvenido. Gracias. Y dijiste en una ocasión, si me juzgan será una farsa, no quiero abogado. Bueno, si te hace falta alguno, aquí los vas a encontrar, que seguro que se van a ofrecer de muy buena gana. Bueno, como decía, era un rostro muy conocido en Cuba, pero quizá para el público español algo menos. ¿Algo que quisieras añadir brevemente sobre tu faceta personal que te gustaría que la gente conociera? Sí, bueno, en el currículo dice que soy miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Lo fui hasta que renuncié. Y renuncié justamente un día en el que me lanzaron a un camión de basura por estar protestando frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba no dijo una palabra. A pesar de los que fuimos lanzados ese día al camión de basura, éramos todos artistas. Artistas, algunos miembros de la UNIA, otros miembros de la Asociación Hermanos Ahí, que es la que reúne a los jóvenes artistas. Y el silencio de ellos ya hizo imposible que siguiera perteneciendo a esa organización. He sido muchas cosas en Cuba. He sido traidor, héroe, mesías, diablo, futuro presidente de Cuba, capitán Araña, valiente, cobarde. He sido muchas cosas según se mire. Y la verdad es que Cuba es una realidad muy compleja. Es una realidad que se entiende bastante poco en el mundo. Si algo hizo bien la dictadura cubana fue vender, como si fuera un producto comercial, vender el mito de la revolución cubana. Se vendió tanto como la Coca-Cola. Yo creo que una de las cosas que el Che, por ejemplo, debería estar sufriendo ahora mismo es ver su imagen convertida en mercancía. Es ver que al final no es más que un rostro en una camiseta, algo que se vende como souvenir. Y eso es también eso que llaman revolución cubana, que desde hace mucho tiempo ya no es revolución, es como un agua estancada, un agua que no se mueve. Se habla de ideologías cuando se habla de Cuba, pero en realidad la única ideología que le importa al poder en Cuba es el poder como ideología. Y yo he sido alguien que creció, que nació dentro de ese régimen, adoctrinado por ese régimen, sintiéndome afortunado de haber nacido en el mejor país del mundo, como nos repetían en la escuela todos los días. Los niños en Cuba tienen que decir todos los días en la plaza, frente a la bandera, que serán comunistas como el Che. Tienen que repetirlo todos los días. La frase "somos felices aquí" es algo que se repite incluso en los momentos de crisis más terribles. Cuando nos íbamos a la escuela sin nada de desayuno, sin un vaso de leche, sin un pedazo de pan, decíamos de todas formas que éramos felices allí. Y la cosa se vuelve tan ridícula que incluso hay anécdotas de que en un cementerio, en el muro del cementerio, llegaron a pintar la frase "somos felices aquí". Es decir, hasta ahí llega el absurdo de un régimen que te adoctrina desde el principio, que te hace creer afortunado, y luego vas descubriendo que es mucho más complejo que eso. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo en la charla. Eso es. Que, por cierto, cuando naciste tú, ¿te ocurrió algo o iba a ocurrir algo con una canastilla que al final no pasó? ¿Eso lo puedes contar? En Cuba, los niños que nacían el mismo día que Fidel Castro, o sea, el 13 de agosto, recibían gratis la canastilla. Mi madre aguantó todo lo que pudo. En mi familia hay coincidencias de fechas. Por ejemplo, mi madre, mi hermana y mi esposa, las tres nacieron el mismo día, 18 de julio. Y mi madre estaba muy deseosa de que yo naciera el día de Fidel Castro para que la canastilla fuera gratis. Parece que ya mis genes ahí se negaban a eso y nací 1 hora y 45 minutos antes. No me gané la canastilla, pero me libré de otras cosas. Mira, bueno, tú fuiste uno de los promotores del 15 de noviembre, del 15N, ¿no? Probablemente eres la cara más visible de esa iniciativa. Para el interlocutor español, ¿qué fue exactamente el 15N? El 15N era una cosa sin sentido. Es decir, nosotros queríamos organizar una protesta en Cuba, algo que no se puede hacer, algo que es imposible. El 11 de julio, 40 ciudades se levantaron en lo que ha sido ya el estallido social más grande de Cuba, y el régimen reprimió con violencia. Lo que dijo el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo, lo que dijo ante las cámaras y ante la prensa internacional es que no habían pedido permiso los manifestantes. Eso nos causó tanta risa y dolor al mismo tiempo a los cubanos, escuchar una mentira como esa, de que la represión fue porque nadie pidió permiso, que decidimos desmontar la mentira de este señor. ¿Y qué hicimos? Pedimos permiso.
O sea, el 15N era simplemente una estrategia para demostrarle a los cubanos que todavía tenían sus dudas y al resto del mundo que en Cuba no se permite ningún tipo de manifestación. Fue una estrategia un poco de ganar-ganar. Sabíamos que teníamos, todas las opciones de que nos negaran la marcha, pero el hecho de que la negaran, el hecho de que la marcha no ocurriera, sería la mejor demostración de que ese derecho en Cuba no se respeta. Entonces fue lo que hicimos, un grupo de jóvenes sobre todo, recogimos firmas, las presentamos ante el gobernador de La Habana y algunos intendentes de municipios, se hizo también en otras 6 provincias del país y pedimos permiso para manifestarnos pacíficamente el día 20 de noviembre. La respuesta del régimen fue que ese día sería declarado Día Nacional de la Defensa. O sea, en medio de la pandemia, un país que está totalmente en ruinas, que no tiene un centavo para nada, iban a gastar no sé qué cantidad de dinero en un Día Nacional de la Defensa. Pero no les bastaba. Tenían el peligro de que un solo día fuera complicado y entonces decidieron anunciar 3 días de desfiles militares y de entrenamiento militar en las calles. O sea, desde el día 18 hasta el día 20 militarizarían todas las calles en Cuba. Nosotros decidimos entonces adelantar la fecha. Como los aeropuertos iban a abrir el día 15, creíamos que no podían poner la excusa del COVID o de la pandemia. Si el país estaba listo para abrirse a los aeropuertos y a los turistas, pues estaría listo para permitir una manifestación cívica, pacífica. Y la respuesta ahí fue un poco más fuerte. O sea, anunciaron que la marcha era ilegal porque iba contra el socialismo, a pesar de que en la convocatoria que hicimos la palabra socialismo no aparecía por ninguna parte. Nos acusaron de todo. A mí particularmente me acusaron de ser un agente entrenado por Felipe González. Yo conocí a Felipe González. Vine a España en el año 2019, estuve en una universidad, en la San Luis University, y ahí conversé 1 hora con Felipe González. Y de hecho, de lo que hablamos fue de su amistad con Fidel, de las noches de pesca, cuando se iban a pescar con García Márquez, al infinito y más allá. Ese fue todo mi entrenamiento. Pero como el régimen no tenía por dónde agarrarme, entonces dijeron que había sido entrenado por Felipe González, que era un agente de la CIA, que es la excusa que siempre ponen ellos, y que la CIA me había pagado $6 millones. Cuando vea a alguien de la CIA, me va a oír. Yo de hecho, no podía prácticamente ni responder a esas acusaciones porque me cortaban el internet. En ese momento mi casa estaba rodeada por oficiales de la seguridad. Alrededor de 4, a veces hasta 8 oficiales dormían en los bajos de mi edificio. No me permitían alejarme demasiado, solamente, ir a comprar cigarrillos o comprar las cosas, pero iban conmigo. Eran como mis vigilantes, mis escoltas, mis represores, todo eso al mismo tiempo. Aquello era demasiado absurdo. Pero además de eso, nos cortaban el internet. A mi esposo y a mí nos decapitaron palomas en la puerta de la casa, llenaron la puerta de sangre, de tierra. Aquello tenía la apariencia de un hecho religioso, como en Cuba decimos, una brujería, pero en realidad se parecía más a la película El Padrino, a la escena donde el personaje destapa la sábana y encuentra la cabeza de caballo. Aquellas 2 palomas éramos obviamente mi esposa y yo, y el hecho de que estuvieran decapitadas era una amenaza clarísima. No les bastó con eso, o sea, siguieron difamando, siguieron asustando a la población. Los simpatizantes del régimen publicaban en sus redes sociales fotos de los bates con clavos en la punta con los que saldrían a golpear a los manifestantes. Entrevistaron a todos los que dieron un simple like en mis redes sociales. Los amenazaron con que perderían sus trabajos, con que serían expulsados de sus escuelas. A 2 miembros de Archipiélago los expulsaron. Uno era profesor de una universidad, lo separaron de su trabajo, y otro era médico. En una situación tan compleja como la pandemia, también lo sacaron de su centro de trabajo. A todos nos amenazaron, asustaron a la población, determinaron que en aquellas calles donde iba a ocurrir la marcha establecerían centros de vacunación para niños. Yo creo que eso fue algo ya demasiado, ¿no? Algunos de los manifestantes en provincia, por ejemplo, me llamaban y me decían, mira, si hay niños no vamos a marchar. Porque una cosa es ser valiente, enfrentarse a un régimen cobarde, pero otra cosa es hacerlo delante de los niños. Por lo tanto, no vamos a marchar. Y ya cuando se estaba acercando la fecha, sabíamos que no iba a ocurrir la marcha. Pero el hecho de que la marcha no ocurriera era también ganar. Si quizás hubiésemos salido 5 o 6 personas a la calle, la marcha hubiera sido un fracaso, pero no pudimos salir. Ninguno de nosotros pudo salir a manifestarse. Y era la prueba definitiva de que en Cuba ese derecho no se respeta, ni siquiera pidiendo permiso con 2 meses de antelación por los canales establecidos, como dicen en Cuba. Como dice, no se pudo llevar a cabo al final la marcha. Es verdad que tú también cambiaste la fecha varias veces,
y que en principio, como decía, iba a ser el 20 de noviembre. Sí. Bueno, ha dicho que su madre y su hermana nacieron el 18 de julio y iban a hacer una marcha el 20 de noviembre. Algún día le contaré lo que quiere decir eso en España. Pero al final lo cambiaste al 14 de noviembre, pero ibas a marchar tú solo. Sí. ¿Cómo ibas a marchar? Sí, bueno, en vistas de que ya probablemente no podrían salir las personas por miedo, por la represión que iba a ocurrir, por el uso de los niños como escudo en los lugares de la marcha, ya nos estaba dando señales de que probablemente no iba a haber marcha en ninguna parte del país. Pero de todas formas existía un miedo de que ocurriese una masacre. De hecho, pocos días antes de la fecha, me llama el cardenal de La Habana, me pide una reunión privada. En esos últimos días me estaban dejando salir de mi casa, me quitaron la vigilancia que tenía. Yo me imagino que estaban tratando de seguirme, ver con quién me encontraba, tratar de influir también de alguna manera sobre nosotros, quién sabe, los objetivos que tenían al quitarme la vigilancia que tenía frente a la casa. El hecho es que me reúno con el cardenal, también estaba allí el arzobispo de Santiago de Cuba, y los dos muy preocupados me dijeron, mira Junior, a este régimen no podemos pedirles que bajen la violencia, porque ellos van a ser violentos. Si tienen que reprimir, lo harán, si tienen que masacrar, lo harán. Y después, viendo imágenes de lo que ocurrió en Nicaragua, de lo que ocurrió en Venezuela, no me queda la menor duda de que estaban dispuestos a todo, a lo que fuera. Por lo tanto, ellos me pidieron, ya que a ellos no les podemos suplicar que bajen el nivel de violencia, al menos te lo pedimos a ti. Haz todo lo posible porque no haya una matanza ese día. Yo les dije, creo que me sobrevaloran. Archipiélago no tiene un liderazgo vertical. Yo no soy el jefe de Archipiélago, soy uno más. ¿Qué es Archipiélago? Hey. Archipiélago es una plataforma en Facebook. O sea, después del 11 de julio decido crear una plataforma en Facebook llamada Archipiélago, que incluso entra en contraste con el concepto de isla que siempre ha dominado la mente de los cubanos. Cuba ha sido una isla poética y políticamente. Hay un poeta que es uno de mis dramaturgos referentes que se llama Virgilio Piñera, que tiene un poema que dice la maldita circunstancia del agua por todas partes. Y esa sensación de estar rodeados de agua, de ser una isla, ha dominado en lo político y en lo poético dentro de Cuba. Yo quería romper un poco, con mucho respeto con mi maestro, pero quería romper con esa noción de isla y explicar lo que realmente somos los cubanos, que somos un archipiélago. O sea, hay muchas islas dentro de esa isla grande, también a nivel político, también a nivel de pensamiento. No somos un monolito. Eso era lo que queríamos demostrar. Creé esta plataforma en Facebook después de haber tenido un encuentro con Silvio Rodríguez, porque cuando el 11 de julio me lanzan al camión de basura, después de haber pedido 15 minutos y que me lo negaran, le digo a Silvio públicamente en las redes, bueno, dame tú los 15 minutos que me negó el régimen. Y Silvio se sintió tan presionado que decidió concedernos ese tiempo. Ese día me retiraron la escolta. Fui con mi esposa a visitar a Silvio y hablamos durante 70 minutos. La conversación con Silvio está grabada. Yo tengo una copia, él tiene otra. Creo que algún día nos pondremos de acuerdo para hacerla pública, porque me parece que se hablaron cosas importantísimas ahí. Ahí yo entendí quizás a una parte de esa generación de cubanos que todavía apoyan al régimen. Y no creo que lo apoyen porque crean que aquello está bien. El propio Silvio sabe que aquello es un desastre. Hace unos días acaba de publicar en sus redes sociales que el socialismo es impracticable, que la utopía en la que ellos creyeron es un fracaso y que definitivamente el sistema tiene que cambiar. O sea, alguien como Silvio piensa de esa manera, pero han apostado tanto por esas utopías, le han dedicado tanto a esas utopías que cuesta trabajo a estas alturas de su vida reconocer que han fracasado. Cuando hablamos con Silvio me di cuenta de que quizás los artistas y los intelectuales en Cuba estábamos divididos en dos bandos. Los que creen que perdieron su unicornio azul y los que creemos que el unicornio azul nunca existió. Yo creo que al final de la conversación hubo una especie de fractura. Él dijo, bueno, ustedes ya definitivamente no tienen remedio, en el sentido de que no van a creer en lo mismo que yo creo, pero creo que tenemos derecho a vivir en el mismo país. O sea, el hecho de que Silvio reconociera eso y se comprometiera con nosotros a pedir la liberación de los presos políticos fue algo, a mí me parece importante ese día. Así que al día siguiente lancé la plataforma y en menos de 24 horas ya teníamos 40.000 miembros. La plataforma fue creciendo de una manera descomunal y se convirtió en algo que sacudió al país, lo estremeció e hizo que la dictadura temblara ante una plataforma de Facebook. Que, por cierto, a esta plataforma, Archipiélago, cierta parte de la disidencia cubana no la ve con buenos ojos, tú lo sabes. Hablan de oposición fake,
como mínimo light, o llaman dialogueros, reformistas. ¿Qué tienes que decir a eso? La mayor parte de los cubanos yo creo que quiere un cambio. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué tipo de cambio, hacia dónde y cómo. Yo creo que ahí es donde nos diferenciamos, pero definitivamente yo sí no creo que tengamos que repetir el ciclo de dictadura. Nosotros sufrimos una dictadura militar, combatista, desde el año 52 hasta el año 59. Y luego, cuando triunfa la revolución, supuestamente para derrocar a un dictador, se instituye otra dictadura todavía más larga, más sangrienta, todavía con menos libertades. No tenemos elecciones en Cuba libres desde hace 70 años. Estamos hablando de 7 décadas sin democracia, sin saber lo que es la democracia. Es curioso, por cierto, porque Fidel, que ha impedido durante tantos años las elecciones, luego ha acabado en una urna. Sí. Me gusta eso, ¿no? En una roca. Es bien complejo el tema Cuba, sobre todo porque nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, nos cuesta trabajo debatir, discutir, enfrentar ideas opuestas. No estamos acostumbrados a eso. En Cuba estamos acostumbrados a una sola voz cantante, al caudillismo, a la verdad absoluta. Acabo de escribir un artículo ahora que se llama Cuba entre sectas y herejes, porque a veces domina mucho entre los cubanos ese pensamiento de secta. Y hablo con conocimiento de causa porque fui miembro de una secta cuando era adolescente. Mi familia era testigo de Jehová y yo a los 12 años me hice testigo de Jehová hasta que me expulsaron a los 17 años por apostasía. O sea, a los 17 años me convierto en apóstata, en hereje, porque no podía entender una doctrina absurda, tan vertical, tan autoritaria, con tan poca libertad. En el credo, ¿no? Todo lo decidía el esclavo fiel y discreto desde la altura de la Watchtower Bible. Y entonces después entendí que el régimen castrista es muy parecido a los testigos de Jehová. O sea, el buró político funciona como el esclavo fiel y discreto. Las decisiones son totalmente verticales. Tú como miembro no tienes derecho a opinar ni a pensar con libertad. Tienes que aceptar lo que diga la atalaya, que es el Granma, en este caso el periódico oficial. Y hay muchas similitudes entre la estructura de una secta y la estructura de este régimen autoritario que es el cubano. Ajá. Hay un opositor, digamos, de la vieja guardia, ¿no? Coco Fariña, que con el motivo de tu salida a España en noviembre, pues ha hablado de ti un poco y no está muy de acuerdo con que te haya ido. De hecho, te dice lo que tú decías al principio, te llama el Capitán Araña, que mete a todo el mundo en el barco y luego él se sale. Esto hay una parte de la disidencia que también lo opina. Y yo quería que tú me comentaras qué opinas sobre esa crítica que se te hace de haber dejado a la gente, digamos, entre comillas, tirada y venirte a España. Yo mismo me cuestiono mi salida, es decir, por lo menos las primeras 3-4 semanas a mí me resultaba imposible dormir por haber tomado la decisión de salir. Yo decido salir de Cuba el día 14, un día antes, o sea, ese día decido que no podía continuar en Cuba, pero no necesariamente que iba a salir ese día 14. Yo dije, vamos a esperar, si no ocurre la marcha, nosotros ya, mi esposa y yo, no tenemos futuro en este país, nuestra vida se acabó. De hecho, en el último interrogatorio que me hicieron, el oficial de la seguridad que me interrogaba me describió la cárcel donde iba a pasar los próximos 27 años de mi vida. Me dijo, cuando llegas al Combinado del Este hay un primer bloque, el comedor de los oficiales, aquí está el pabellón donde tu esposa te visitará las primeras semanas, si se sigue acordando de ti, y luego viene el pabellón de los criminales, los violadores, donde tú vas a pasar 27 años. Ese era mi destino en Cuba si me quedaba. Incluso ese día me interrogó acompañado de una psicóloga que casualmente se parecía mucho físicamente a mi madre. Buscaron a alguien incluso que se pareciera a mi madre para ver de qué manera influían en mí. Y al final ella me decía, con el talento que tú tienes, con todo el teatro que has hecho y que podrías seguir haciendo, ¿por qué te metes en política si la política no es lo tuyo? A ti nunca te ha interesado la política, ¿por qué ahora? Y yo le decía, bueno, eso mismo le decían a Martí, quizás. Martí, tú eres un excelente poeta, dedícate a escribir poesía, ¿qué haces metido en la política? Pero a veces no basta con el arte. Y yo a ella la miré a los ojos y le dije, dígame algo y dígamelo con sinceridad. ¿Usted cree que yo tengo reinserción en este país? ¿Usted cree que yo después de lo que he hecho puedo volver a hacer teatro, puedo volver a hacer cine, puedo volver a hacer televisión? Y me dijo, no, ya tú cruzaste todos los límites. Y era cierto. O sea, mi vida a partir de ese momento ya no tenía futuro dentro de Cuba. Podía haber tomado la decisión de ir preso, de ir a la cárcel, pero realmente eso no iba a arreglar el problema que tiene Cuba. Es decir, yo no creo en el morbo de que Cuba necesite mártires, héroes,
personas que sufran, gente que vaya a la cárcel. Es decir, yo creo que hacen falta ideas y yo creo que hace falta debate amplio entre los cubanos. Y no puedes participar de ese debate amplio tan necesario si estás en una celda enloqueciendo, porque además no se trata de una cárcel normal, te enloquecen. Yo viví lo que es una noche al menos en la cárcel el 11 de julio. Y por supuesto que mi mirada, cuando yo miro la foto del día que salí de la cárcel, no era la misma mirada del Junior de 2 semanas antes. Entonces no estaba dispuesto a ir a la cárcel, sobre todo porque la marcha no había ocurrido. Es decir, la marcha no ocurrió, se demostró lo que queríamos demostrar y era el momento de salir. Pero me cuestioné mi salida. Es decir, ninguno de mis compañeros fue a la cárcel. Ya casi todos están fuera del país, están a salvo. Ninguno de ellos fue a la cárcel. Otras personas, 6 personas que lograron salir en distintos puntos del país, pero que no eran de la plataforma, fueron detenidas. Y estamos luchando porque los liberen. Cuando me entraba esta crisis de conciencia de por qué había actuado de esa forma tan cobarde, por qué no decidí ir a la cárcel, por qué no me arriesgué a morir incluso, le contaba a una amiga mía argentina que me pasaba cuando me duchaba. Es decir, cuando estaba frente a mi esposa no hablaba de esos temas, intentaba no preocuparle, pero cuando estaba solo bajo la ducha me ponía a pensar en esto, ¿no? Y decía, mañana voy a agarrar un avión y me voy a Cuba y que sea lo que Dios quiera. Se lo contaba a esta amiga argentina y ella me decía, si eso te pasa bajo la ducha, no te duches. Porque no lo estás haciendo por Cuba, lo estás haciendo por tu ego. Es decir, las críticas, las ofensas te lastiman tu ego y ahora quieres limpiar tu imagen. Y entendí que era cierto. O sea, yo no soy un líder, yo no quiero ser que me hagan una estatua de mármol ni que le pongan mi nombre en una calle. Yo quiero contribuir a un país mejor y tengo que hacerlo desde el lugar donde sé que puedo contribuir mejor a eso. Además, a lo largo de la historia de Cuba, todos tuvieron que irse en algún momento. Es decir, Martí tuvo que salir de Cuba y vivió más tiempo en Estados Unidos que dentro de Cuba para poder hacer la guerra justa y necesaria como él le llamaba. El propio Fidel Castro tuvo que salir de Cuba también para hacer su guerra. Es decir, todos alguna vez tuvieron que salir. Salir no es un pecado capital. Salir es una opción y fue la que tomé. Ajá. ¿Y cómo fue la salida? Porque también ha sido polémica esa salida. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Hey, yo creo que en nosotros, no voy a hablar solo de mí, sino del grupo que constituíamos Archipiélago, nos convertimos en una especie de piedra en el zapato, espina en la garganta para el régimen. No sabían cómo deshacerse de nosotros. En nuestro caso, éramos artistas con un reconocimiento dentro del país, con cierto prestigio dentro del país. Casi todo el sector cultural, académico, artístico cubano nos admiraba, nos seguía. Y si de pronto decidían ser muy violentos con nosotros o llevarnos a todos a la cárcel, podían generar una crisis tremenda dentro del gremio de los artistas y dentro del mundo académico. Así que yo me imagino que un equipo decidió que lo mejor era que yo me fuera de Cuba. Pero nunca me lo propusieron. O sea, la seguridad del Estado nunca me dijo, te vas, como hicieron con otros opositores. Con muchos amigos míos, los obligaron y les dijeron, te tienes que ir. A mí nunca me lo ofrecieron. Quizás porque sabían que salir de Cuba no era mi deseo. Yo había salido 17 veces de Cuba. Había estado 3 veces en España, 4 en Inglaterra, muchas veces en América Latina, casi completa. O sea, obtener una visa, abandonar Cuba no era mi propósito, mi deseo. También quizás me estudiaron psicológicamente y sabían que si ellos me lo ofrecían, yo me iba a negar. Entonces me lo ofreció otro grupo. O sea, un grupo religioso, que ya puedo decir quiénes son. Al principio me pidieron discreción, pero ya se sabe. Los Focolares, que es un grupo muy pequeño, casi todos son extranjeros que viven en Cuba. Ellos se ofrecieron a sacarme, a ayudarme a salir de Cuba. Ellos negociaron con la embajada española. Me imagino que hayan negociado también con la seguridad del Estado. Algún día lo sabré. Pero ellos no estaban seguros de que el régimen me dejara ir. De hecho, yo creo que el gobierno español tampoco estaba muy seguro. Porque según supe después, al piloto le dijeron, si ocurre algo, despega. Si usan la COVID como excusa para que el avión no salga, despega. El comisario de la embajada española me acompañó hasta el avión, hasta la escalería del avión, y yo notaba que había como que cierto temor, había incertidumbre. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar el régimen cubano. Pero yo creo que el régimen ya lo tenía pensado, y era tenderme una alfombra roja. Era decirme, vete, que es la mejor manera de salir de ti, y luego ya tenemos la campaña del cobarde preparada. ¿Y por qué? Tú sabes que la mayoría de los cubanos cuando salen van a Miami, ¿no? ¿Por qué la elección de España? ¿Por qué a Madrid? Yo nunca he querido
luchar por Cuba con odio, ni con resentimiento, ni con rabia. No es algo que yo creo que sea útil. Yo creo que ya hemos tenido demasiados ciclos de rabias y de revancha. Y yo entiendo el dolor de los cubanos. Ese día, el día 14, 300 personas rodearon mi casa, con mi esposa y mi suegra adentro y conmigo. 300 personas desde las 5 de la mañana, gritándonos fuera de este barrio, no los queremos, ya les vimos las caras, ustedes por aquí no vuelven a caminar, este barrio es de Fidel, te equivocaste de barrio. Bueno, eso en Cataluña pasa aquí también ahora. Sí, sí. Pero yo nunca había vivido una cosa tan fuerte así, o sea, desde las 5 de la mañana hasta horas de la madrugada, o sea, más de 12 horas continuas de gritos frente a tu puerta, 300 personas que no eran tus vecinos, o sea, yo no conocía ninguna de esas caras, fueron gente que llevaron hasta allí, tampoco podía llamar a la policía porque ellos eran policías, vestidos de vecinos. Entonces era una situación que ya para sobre todo la cara de mi suegra, yo miraba a mi suegra y me sentía mal porque yo estaba metido en esa cuestión, pero ella no. Es decir, ella estaba al margen, ella es laboratorista, estaba en esos días muy estresada con el tema de la COVID, de los análisis, prácticamente no dormía en turnos continuos en su policlínico y estaba pasando por una situación como esa. Y yo ya cuando estaba cayendo la noche llamé a mi suegra y le pedí perdón. Le dije, mira, discúlpame por esto que te he hecho vivir. Es decir, yo estaba listo, pero no creo que tú merezcas que yo te haga pasar por algo como esto. Y ella me dijo, levántate, sécate esa cara, que los que están mal son ellos. Es decir, yo estoy contigo y lo que tú estás haciendo es lo correcto. Los que están equivocados son ellos. Y esa fuerza de mi suegra, tú sabes que uno siempre habla mal de la suegra, pero yo admiro a mi suegra profundamente. Es decir, mi suegra es una persona admirable y ese día me devolvió todo el valor y todo el coraje que durante el día había estado perdiendo. La vida de un exiliado, tú llegas a España, imagino que no es sencillo adaptarse a una nueva sociedad, a una nueva forma de ver las cosas y incluso, como hemos hablado hoy al mediodía comiendo, tú estás en un determinado nivel en Cuba y de repente llegas a España y no estás ubicado en tu mundo habitual, ¿no? En tu mundo laboral, en tu mundo de la cultura y demás. ¿Cómo se adapta uno a la vida del exiliado en España en estos meses que llevas entre nosotros? Bueno, es complejo porque todavía tengo el horario cubano, o sea, vivo con el horario cubano. Tengo en mi teléfono los dos horarios, el de Madrid y el de La Habana, pero no duermo con el horario de Madrid, duermo con el horario de La Habana. Me acuesto a las 5 o 6 de la mañana y me tengo que levantar temprano porque hay cosas que hacer, o sea, duermo bastante poco porque todavía mi cabeza, la mitad de mi cerebro sigue en Cuba. En Cuba tengo a mi hijo también. Yo tengo un hijo de 11 años que dejé en Cuba y que es lo más doloroso que hay, tener que separarte de tu hijo. Además, en medio de una circunstancia en la que no puedo decirle a mi hijo por lo que estaba pasando, porque es un niño de 11 años, en su familia, su abuela, por ejemplo, es pro régimen, y yo no quiero generarle un conflicto a un niño de 11 años entre personas con ideologías distintas. Pero yo tenía la necesidad de preparar a mi hijo por si iba preso. Y entonces le pedí permiso a la mamá, con quien tengo una excelente relación, y le dije, yo tengo que prepararlo un poco, por si acaso, para que no sea un estigma para él que su papá vaya preso. Y lo senté y le dije, Diego, ¿tú crees que todos los que van a la cárcel son delincuentes? Y me dijo, papá, claro que no, si Martí estuvo preso. Y ya con eso, como que, o sea, Martí es el héroe nacional de Cuba. Y el hecho de que él entendiera que los buenos a veces también paran en la cárcel, cuando es por cosas justas, eso me devolvió la fuerza. Y después que salí de Cuba, la madre le puso la película La vida es bella. Y cuando terminó la película, la miró y le dijo, mamá, eso mismo hacía mi papá conmigo. O sea, él comprendió absolutamente todo. Cómo intentábamos dibujarle otra realidad para que no sufriera lo que habíamos sufrido nosotros. Pero es muy difícil. Ahora, en el caso de adaptarse, estoy preparado porque quemé las naves. O sea, no es algo que... No es que si me va mal regreso, no tengo opción. No tengo opción y estoy dispuesto también a hacer lo que sea, que no hay nada indigno. Es decir, el trabajo que sea, no necesariamente el mismo que tenía en Cuba. Y mi esposa igual. Y entonces eso nos ayuda. Ahora, España, con respecto a Estados Unidos, digamos, es una maravilla, porque hay una frase que me encanta, que es que la siesta española se ríe del sueño americano. Y entonces, para alguien que aprecia y disfruta el arte, ese tiempo que hay en España, esa bohemia, esa cultura que se respira caminando por las calles, esa historia que hay detrás de cada piedra, eso para alguien como yo, incluso aunque no me pudiera seguir dedicando al arte, es un aliciente. Es decir, no creo que podría pasarme todo el día montado en un automóvil
por las calles en Estados Unidos. Aunque, por supuesto, tengo a muchos de mis amigos allá. Yo nunca he estado en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando fui a la Complutense, me hicieron un scratch y decían, fuera la mafia de Miami. Y yo los miraba y decía, pero si yo en mi vida he estado en Miami. En Miami mucha gente me odia, porque tengo un discurso, según ellos, demasiado moderado. Así es la verdad. En una semana se va a cumplir, bueno, en menos, se va a cumplir un año de las famosas manifestaciones del 11 de julio, que todos vimos en los telediarios, ¿no? Porque fue una noticia a nivel mundial. Las manifestaciones más importantes que ha habido en Cuba probablemente en los últimos 30 años. Fueron unas manifestaciones espontáneas. ¿Qué supuso no solo para la disidencia, sino para la población de la isla esa jornada, el 11 de julio? Yo creo que es el despertar, fue un día histórico. Yo creo, estoy convencido, y varios historiadores coinciden en que nunca antes había ocurrido en Cuba un estallido social de ese tamaño. Ni siquiera en la República, ni siquiera cuando la dictadura de Machado, Gerardo Machado, que era el asno con garras, era un dictador bastante sangriento, ni siquiera en esa época hubo un estallido social tan grande como este. Fueron más de 40 ciudades que se lanzaron a la calle al mismo tiempo. O sea, ese día yo iba a ver el fútbol. Iba a encontrarme con unos amigos de teatro, íbamos a darnos unos tragos, a compartir el partido de fútbol y a hablar de teatro. Y cuando vamos en el camino, vemos en las redes sociales que San Antonio de los Baños, casualmente el pueblo donde nació Silvio Rodríguez, estaba en la calle. Y cuando llegué a casa de mi amigo le dije, ponte los zapatos que esto es Cuba entera. En cuanto el resto de Cuba vea que San Antonio está en la calle, todo el mundo se va a lanzar a la calle. Y así fue. Nosotros fuimos hasta el ICRT, allí nos lanzaron al camión de basura, nos llevaron hasta la cárcel. Luego en la cárcel llegaban jóvenes, muy jóvenes, de 17 años, desde todas partes de La Habana, desde el cerro, y entonces nos íbamos enterando de que había sido algo nacional y había sido algo general. Gente de todas las edades, pero sobre todo jóvenes. Y el saldo de eso, bueno, más de 1000 detenidos, las condenas quizás estén al tanto de hasta más de 20 años de cárcel, a personas que no lastimaron a nadie. De hecho, el único muerto en las protestas fue un joven pobre, un joven negro, que murió con un disparo en la espalda que le dio un policía. Y ese policía que le disparó por la espalda está libre. Y hay varios menores de edad tras las rejas por salir ese día a manifestarse. Entonces fue un día de despertar nacional. Yo no soy amante de la violencia. Ojalá pudiéramos encontrar una solución, pero ese despertar a Cuba le hacía falta. Porque también hacía falta demostrarle al mundo que era mentira, que toda la población estaba feliz y contenta con un régimen que nos viola nuestros derechos y que reprime nuestras libertades y que no nos da opción de prosperar, ni mínimamente. Entonces ese día se demostró que era falsa esa supuesta, opinión mayoritaria de que los cubanos estaban felices allí. No estábamos felices allí y lo demostramos el 11 de julio. Precisamente ese día, el 11 de julio, los medios oficialistas, que voy a leer una cosa, la mayoría trataron de soslayarlo, ¿no? Vendiendo como que era unas protestas, que aquello se había producido por unas protestas por cortes de luz o por no sé qué. Y Joanny Sánchez, a quien tú conoces bien, que es una periodista y bueno, ha pasado por la cárcel, ha pasado por el exilio también, en fin, y ahora dirige el periódico digital 14 y medio en el que tú colaboras, dijo sobre este asunto, dice, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. ¿Tú lo ves así también? Así, exactamente. Además, no es sencillamente el descontento, no fue una cuestión coyuntural, fue una acumulación de descontento, una acumulación de ganas de libertad, una acumulación de demasiado miedo acumulado hasta que de pronto estalló ese día. Los jóvenes gritaban libertad cuando estaban en la calle, sí, pedían comida, pedían medicinas, pero gritaban libertad. Pero aparte de eso también. Exacto, gritaban que la palabra libertad, patria y vida. O sea, esa canción que se convirtió en un himno, los jóvenes la cantaban en la calle. Muchos que llegaban a mi celda con 16, 17 años, yo le decía, ¿y a ti por qué te agarraron? Dice, porque le di una patada a un cesto de la basura cantando patria y vida. Por cosas así, de pronto 20 años de cárcel. Entonces, mira, no pueden tapar el sol con un dedo. Además, ya después de eso, ellos han cometido muchas torpezas. El propio Díaz-Canel reconoció públicamente que en Cuba no existe la división de poderes. Y lo dijo como si fuera un maestro de primaria. Le dijo a los diputados de la Asamblea Nacional que en Cuba, no sé si están al tanto, pero en Cuba son entrenados, expertos en mover verticalmente la cabeza, votar unánimemente y aplaudir por cualquier tontería que diga el jefe de turno. La frase más célebre que ha dicho Díaz-Canel
el limón es la base de todo, la limonada es la base de todo. O sea, creo que eso es lo más inteligente que ha dicho y es una tontería. Sin embargo, los diputados, que son más de 600, todos aplauden, votan unánimemente, mueven verticalmente la cabeza. Y este señor Díaz-Canel les decía, eso de la división de poderes es una mentira del capitalismo. Nosotros no podemos aspirar a la división de poderes. Lo que Cuba necesita es unidad de poderes. Y yo decía, ¿no se da cuenta de que está describiendo el autoritarismo, la dictadura, de una manera totalmente descarada? Pero así son. Han cometido tantas torpezas después del 11 de julio que ellos mismos se han ido quitando las máscaras. ¿Y cómo crees que va a recibir el régimen el aniversario? Porque va a haber manifestaciones en todo el mundo. En Madrid creo que hay el día 10. Me imagino que estará en la de Madrid. No sé si está ese día allí, pero que creo que sale del Retiro. Y va a haber por todo el mundo. Pero el régimen, ¿cómo crees que va a recibir ese día? Y la gente de Cuba, ¿cómo está preparando ese día? ¿Tú crees que habrá manifestaciones, habrá algún tipo de marcha? No se sabe. Yo creo que los cubanos han aprendido que es mejor no avisar. Y entonces me imagino que la sorpresa, o sea, salir no el día que el régimen espera, no el día que tienen a los perros en la calle, porque ya están publicando imágenes de la policía con perros en la calle, y ellos están dispuestos a lo que sea por mantener el poder. Pero han ido pasando varias cosas en los últimos días bastante complejas que modifican, digamos, la pirámide de poder en Cuba. Acaba de fallecer López Calleja. López Calleja era el verdadero poder detrás del poder en Cuba. Era el ex yerno de Raúl Castro, esposo de su hija mayor, padre de su nieto preferido, nieto que es además su guardaespaldas, el jefe de su escolta. Y este señor dirigía Gaesa, que es el gran imperio económico militar de Cuba. Era general de división y de pronto el hombre que todo el mundo veía como el gran poder detrás del poder acaba de fallecer. Eso obviamente va a generar disputas, porque no están tan unidos como aparentan. Ahí hay intereses diversos, están los intereses de las familias, sobre todo de las dos familias Castro, la familia Castro Soto del Valle y la Castro Espín. Hay otros intereses de otros generales, están los empresarios por un lado, los burócratas por el otro, y yo creo que todo eso va a comenzar a colapsar muy pronto. El 11 de julio supuso que se detuviera a más de 500 personas, muchos, ya has dicho tú antes, muchos de ellos menores de edad. Y luego, no exactamente por el 11 de julio, sino por algunas manifestaciones o hechos anteriores, ha habido varios juicios muy mediáticos de disidentes interiores, ¿no? Disidentes del interior de Cuba, como son el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Osorbo, ¿no? Hace unos días se ha conocido la sentencia de ellos. A Michael Osorbo lo han condenado a 9 años de prisión y a Otero Alcántara a 5 años. Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden su liberación. ¿Cómo has visto tú este proceso? No. Ha sido totalmente injusto, pero lo que más indigna también es que... Bueno, Michael Osorbo era uno de los intérpretes de la famosa canción Patria y Vida. Sí. Sonaba por todo el mundo. Los dos, sí. Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara es artista visual, pero también sale en el video. Los dos salen en el video. Yo creo que ese fue su gran pecado. O sea, el delito realmente que ellos han cometido es salir en una canción que ganó el Grammy. Y salir en una canción que se convirtió en un símbolo para muchos, para millones de cubanos. Entonces, este es el castigo. Pero además hay otra característica que se nota en esta sentencia, que es el racismo que forma parte de ese sistema. Sistema que está dominado mayormente por hombres blancos. Es decir, esto de las ideologías, en Cuba la única ideología que hay es el poder. Ellos ni siquiera están cerca de algunos discursos que tienen que ver con la reivindicación de ciertos sectores, para nada. O sea, es un régimen totalmente machista, totalmente racista, que también los ha condenado por ser negros y pobres. Es decir, con los blanquitos de otras, o sea, con más posición, con más estudios, no fueron tan duros como lo han sido con Michael y con Luis Manuel. Y demuestra realmente lo que son. Ahí que se dejen de cuentos. No pueden seguir hablando de los adornos y utopías que salen en las canciones de los trovadores. Es decir, son un régimen abusivo que no tiene nada que ver con esas utopías. Ahora que dices de las canciones, por cierto, hablaba antes de Silvio Rodríguez, que parece que ha moderado un poco su discurso. La verdad es que ha vivido 40 años de esta historia, ¿no? Pero el otro que la pareja, digamos, oficial de Silvio Rodríguez, que era Pablo Milanés, ha habido un concierto suyo hace poco, y parece que Pablo Milanés también está ahora en un proceso aperturista, ¿no? Respecto de la oposición. A ver, yo a Pablo que antes ignoraba. Sí, a Pablo lo quiero muchísimo. Pablo tiene una posición bastante firme con respecto al régimen desde hace muchos años. Él fue uno de los primeros de las figuras grandes, públicas, reconocidas, admiradas en Cuba, que comenzó a hacer críticas muy fuertes, frontales contra el régimen.
Sin embargo, bueno, él después del 15 de noviembre, él dijo una frase que a mí me encantó. Nos apoyó públicamente lo que estábamos haciendo y nos dijo, ojalá el cambio en Cuba venga con flores y no con tiros. Y entonces yo creo que esa idea buena, ¿no? De no tener que acudir a la violencia una vez más, de que no vuelva a ocurrir otra guerra en Cuba, que no sea necesario derramar una sola gota de sangre de ningún cubano, ojalá encontráramos ese camino, pero sabemos que es bien difícil, porque nos estamos enfrentando a un régimen que tiene el monopolio absoluto del poder, controlan todas las instituciones, todas las fuerzas, tienen el monopolio de la violencia, y entonces es bastante difícil, pero mientras exista una posibilidad de cambiarlo sin sangre, yo apuesto por esa posibilidad. En Europa... Bueno, sí, en Europa nos quejamos bastante del uso de las redes sociales, yo creo que con razón a veces, ¿no? Pero me da la sensación de que las redes sociales han sido las grandes aliadas de la causa de la libertad en Cuba. ¿Estoy equivocado o no? No, así fue. En un país donde no había ningún espacio de libertad de expresión, que de pronto aparecieran las redes y de pronto los jóvenes descubrían que podían decir ahí lo que quisieran y que mucha gente los estaba leyendo al mismo tiempo en muchas partes del mundo, fue algo maravilloso. Sin embargo, las redes también tienen ese doble rasero, o sea, también están llenas de un fenómeno que en Cuba se llama las ciberclarias. Estábamos hablando de eso afuera. Las ciberclarias son unos perfiles anónimos que el régimen utiliza para establecer estados de opinión, ampliar los likes que recibe la nomenclatura. Y hay dos tipos de ciberclarias. Hay unas que son 100% Fidel, yo soy Fidel, patria o muerte, todas las consignas y todas las fotos que tienen que ver con eso, pero otra parte son lo contrario. Es decir, abajo el comunismo, 100% anticomunista, y también son del régimen. Entonces, ¿para qué son usadas este segundo grupo? Para establecer también matrices de opinión, para atacar a otros opositores, para dividir a la oposición cubana. Y ellos están jugando también a ese juego. Elon Musk ha dicho que va a eliminar los perfiles, las cuentas bots. Vamos a ver qué pasa con Cuba, porque hay miles de cuentas bots haciendo eso. Te he escuchado en alguna ocasión decir que la generación anterior a la tuya estaba paralizada por el miedo, que incluso tu madre te decía, Junior, no te expongas, qué necesidad hay de ir siempre el primero con la bandera, ¿no? Que vaya otro y luego ya vas tú detrás. ¿Tú crees que las nuevas generaciones han roto con ese miedo que tenía la antigua? Es que yo no conozco prácticamente, o sea, yo hago una revisión de mis amigos, de la mayoría de mis amigos, y yo creo que ni siquiera un 15%, digamos, está con el régimen. Solo algunos que tienen cargos, que tienen posiciones y que deben defender esas posiciones porque significan privilegios. Es decir, yo no creo que ya en Cuba, o sea, se acabó el mito de que una gran parte cree en ese régimen. Hay una gran diferencia también histórica, que es que Fidel Castro, que era un dictador, pero era un hombre con mucho carisma. Y de pronto Fidel Castro, con aquella cosa que tenía de rockero, con la imagen de la paloma blanca en su hombro, con aquellas fotos con la barba que parecía un Cristo que aparecían en la revista Bohemia, él lograba seducir y manipular a millones de personas, no solo en Cuba, en el mundo entero. Pero ya eso no existe. Es decir, el señor que está ahora es el señor que dice la limonada es la base de todo. Es decir, este señor no tiene ni carisma, ni tiene peso histórico. La situación en Cuba está cada vez peor. El socialismo prometido, próspero y sostenible no acaba de llegar y no va a llegar. Es decir, no va a llegar. No hay forma de que ese régimen cerrado pueda ser próspero y sostenible. Raúl prometió un vasito de leche y no lo pudo cumplir en 60 años. Ni siquiera un vasito de leche. Entonces es la historia de un fracaso. Y yo creo que el mundo entero debería aprender de esas historias, porque a veces nos aferramos y existe el cuento de, no sé, antes decían, no, Cuba no es igual a la Unión Soviética, Cuba es distinta. Después decían, no, Venezuela no es igual a Cuba, Nicaragua no es Venezuela, Colombia, ahora dicen, no es Venezuela. Lo cierto es que cuando nos aferramos a autoritarismo, que yo creo que es el gran peligro, la humanidad se preparó para la pandemia de COVID, pero no está preparada para la pandemia del autoritarismo que está en ascenso. Si no entendemos eso como una gran, enorme amenaza para la democracia, estamos corriendo un grave peligro. La democracia no es irreversible, es decir, corre peligro, se puede perder. Y hay que aprenderlo de estas experiencias. ¿Cuál crees tú que es el modelo entonces de salida de Cuba? ¿El modelo a una transición a la española? Porque tú sabes que la disidencia de Miami básicamente dice que, y puede tener cierta razón en ese punto,
que acabar con un régimen dictatorial de izquierda es dificilísimo, por la vía del diálogo. Es decir, tú sabes que en Miami lo que quieren es una ruptura total con el régimen, porque por eso el bloqueo y demás, porque piensan que es la única forma de acabar con ellos. Que con el diálogo con los comunistas caribeños se puede hacer poco. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no hay ningún modelo, o sea, no hay ninguna fórmula, no hay nada escrito, ojalá existiera eso y diríamos la fórmula ganadora es esta, pero se ha probado de todo, no solo en Cuba, se ha probado en Nicaragua, se ha probado en Venezuela y no existe una fórmula ganadora. La realidad de Cuba no se parece a ninguna otra, o sea, no podemos copiar lo que ocurrió en otra realidad y traspolarlo al espacio cubano. Pero yo creo que puede ser una combinación de factores, es decir, por supuesto que hace falta una presión interna, hace falta que la gente despierte, que la gente aprenda a luchar por sus derechos. Hace falta una cultura cívica que no existe, que el cubano entienda que tiene derechos y que tiene que saber luchar por ellos de manera pacífica, pero de forma valiente, de forma cívica. También hace falta, por supuesto, apoyo internacional. Sin apoyo internacional estamos perdidos. Hay una cosa que yo le llamo el síndrome de la rana de Esopo. Esopo tiene una fábula, que es la de la rana y el escorpión, donde el escorpión le pide a la rana que lo cruce el río. Y la rana le dice, me vas a picar, es decir, no te voy a cruzar. Y el escorpión le dice, no tiene sentido, si te pico nos ahogamos los dos. Y entonces la rana dice, tienes razón, que lógico, ¿no? Móntate. Lo monta en su espalda y cuando van cruzando el río, en la mitad le clava el aguijón. Y mientras se están ahogando, la rana le dice, pero no tiene sentido. Y el escorpión le dice, lo siento, es mi naturaleza. Y entonces lo que pasa con muchas democracias, incluyendo la democracia española, es que a veces no se entiende del todo la naturaleza de la dictadura. Es decir, no entienden que la dictadura se aprovecha de los acercamientos, pero que eso no ayuda a que Cuba avance hacia una democracia. El Papa Juan Pablo II, cuando visitó Cuba en el 98, decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Bueno, el mundo se abrió un poco a Cuba, pero Cuba no se abrió al mundo. Es decir, ahí lo que intentó hacer Raúl Castro fue una perestroika sin glasnost. Es decir, un poquito de apertura económica, 2 o 3 empresas privadas, por supuesto ellos las controlaban todo el tiempo, pero nada de libertad de expresión, nada de participación social en la realidad concreta del país y nada de transparencia. Entonces esa perestroika sin glasnost no era abrirse al mundo. O sea, yo creo que las democracias tienen que entender que ese sistema de si te trato como un demócrata, terminarás comportándote como un demócrata. Con las dictaduras no funciona, porque esa no es la naturaleza de las dictaduras. Es verdad que eso que dice, pero no es cierto también que la oposición, voy a hacer un poco aquí de abogado del diablo, la oposición también es muy monolítica, la oposición más conocida, sobre todo la de Miami, sí, es también muy monolítica. Es decir, ¿no crees que hay una falta de cultura democrática, no solo ya en el régimen, que eso se da por sentado, sino en buena parte de la oposición, que cuando no piensa uno exactamente igual que él, lo manda al rincón de pensar? Totalmente de acuerdo. Hay un dramaturgo que yo admiro mucho, ya ha fallecido, se llama René Ariza, y él decía, los cubanos tenemos que tener mucho cuidado con el Fidel Castro que cada uno lleva dentro. Porque al final cada cubano tiene como una especie de Fidel Castro, a veces lo tiene en versión Coca-Cola, en versión McDonald's, pero sigue siendo un Fidel Castro, o sea, un pichón de dictador, un autoritario. Y terminan, los grupos a veces opositores terminan diciendo frases como, nosotros somos la única oposición verdadera. Todos ustedes son el cambio fraude, falsos profetas. Y entonces ese pensamiento de secta, vuelvo a lo del pensamiento de secta, de mi verdad es la única y tú estás equivocado hasta que te vuelvas de mi bando, hay que acabar con eso. Pero es algo histórico en Cuba. O sea, los mambises también se peleaban. Es falso también que contra Batista todas las fuerzas se unieron. Es decir, estaba el directorio revolucionario por un lado, el movimiento 26 de julio por el otro. Fidel anunció una huelga que fue un fracaso, nadie se sumó. Es decir, la historia de Cuba es una historia de divisiones y una historia de caudillos. Yo creo que hay que acabar con eso, sobre todo porque la oposición cubana, sea oposición, hay quien cuestiona si es o no una oposición, porque no está bien instituida. O sea, no existe el cargo, o sea, normalmente nadie en Cuba trabaja como opositor, o sea, eso no existe. Hay voces disidentes, hay gente que intenta cambiar las cosas, pero no hay una oposición como se puede entender en otros países del mundo. Y yo sí creo que tenemos que dar una imagen de madurez, una imagen sólida, de que podemos construir un país democrático, de que podemos hacer realidad el sueño de Martí de una patria con todos y para el bien de todos, que es el gran sueño martiano. Yo creo que podemos hacerlo y demostrarle no al mundo, a los cubanos. O sea, que esta oposición sea capaz de demostrar a los cubanos que es madura, que es seria, que es capaz de llegar a consenso, que es capaz de saltar por encima de egos o de caudillismo o de diferencias incluso de pensamiento para construir un país donde todos quepan. Tú te defines
como un hombre de izquierda, ¿no? Un hombre progresista, por lo menos, un hombre de cultura. ¿Qué tendrías que decirle o qué tienes que decirle a la gente de la cultura, al mundo de la cultura y al mundo de izquierdas que en Europa y en los países o en Estados Unidos todavía ven en el póster del Che el ideal con el que sueña? Es decir, esta historia que en Cuba está en el paraíso. Yo creo que yo todavía tengo mucha incultura política para definirme, para ponerme etiquetas. Es decir, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas que no, pero lo hago a nivel intuitivo. No, o sea, me falta mucho todavía por descubrir y por conocer. Acabo de salir de un país donde hablar de izquierda o de derecha es totalmente absurdo. Tengo una amiga que dice que alguien le decía, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y ella le decía, no, yo soy adulta. Es decir, porque soy adulta. Es decir, no entro en ese tipo de discusiones. Y a mí siempre me parece que con estos términos de izquierda, derecha, que yo creo que están desfasados, quizás son términos que se explican mejor en el siglo XX que en este mundo tan mezclado en el que hoy estamos viviendo. Uno ve, por ejemplo, a un presidente como el de Perú, Castillo, que dice que es de izquierda, y uno dice, eso es de izquierda. Es decir, realmente hay tanta contaminación en el mundo de hoy que es muy difícil etiquetarse de forma pura. Soy de izquierda, soy de derecha. Yo me considero un pluralista. Es decir, yo creo en que tengo que respetar tu opinión, pero la mía también tiene derecho a existir. Es decir, yo creo un espacio donde tu opinión y la mía tengan derecho a por lo menos a chocar, a debatir, a encontrar un punto medio o a encontrar el equilibrio, que es una palabra que me obsesiona, equilibrio. A mí me parece, y siempre lo digo con mis amigos, que después de la Revolución Francesa, los bandos se obsesionaron con dos ideas. Que de aquella frase, igualdad, libertad, fraternidad, la derecha dijo, me encanta la palabra libertad, esa es mi palabra, la voy a convertir en mi estandarte. Y la izquierda dijo, a mí la que me gusta es la igualdad. Ese a partir de ahora va a ser mi lema, mi eslogan. Y nadie le hizo swing a la palabra fraternidad. Yo creo que esa es una palabra olvidada, yo creo que es un concepto olvidado y que deberíamos recuperar. En la segunda parte de la pregunta, el mundo de la cultura y de la izquierda europea que... Hay dos críticas grandes que se le hacen a esta izquierda, que es la izquierda caviar, también la izquierda que va a ver a Cuba como si fuera un zoológico. Y mira qué bonito un carro del 58, y no saben el trabajo que pasa un cubano con esos carros que además contaminan la ciudad de forma terrible, ¿no? Es decir, dicen, ay, mira qué bonito los cubanos, lo delgados que están, no saben, no entienden el hambre que pasan los cubanos, la cantidad de kilómetros que hay que caminar porque no hay transporte. Es decir, esa pornomiseria, ese ir a sentir morbo con la miseria de otros, yo creo que hay que eliminarlo. Es decir, la miseria no puede ser un buen símbolo de nada. Hay miseria real en Cuba. Lo que pasa es que los cubanos tenemos ese temperamento caribeño de que nos morimos a la risa y bailamos un guaguancó incluso en las peores circunstancias. Pero debajo de esa sonrisa, debajo de ese guaguancó hay dolor. Hay mucho dolor. Hay una madre que se va a la cama sin haberle podido dar un plato de comida a su hijo. Hay un padre que tiene a todos sus hijos fuera y que no sabe cuándo los va a poder volver a ver. Yo perdí a uno de mis mejores amigos hace poco tratando de cruzar el río Bravo por Tijuana, es decir, el río no, el muro. Él intentó cruzar el muro por la parte de Tijuana y se ahogó. O sea, logró llegar hasta esa parte, son 100 metros de muro hacia adentro del mar. Logró llegar hasta el borde y cuando intentó entrar se ahogó. Y era mucho más joven que yo, lleno de vida, un muchacho excelente. Yo no tenía que perder a mi amigo por esa razón. Yo estoy seguro de que si en Cuba hubiese esperanza, si los jóvenes en Cuba tuvieran futuro, él no se habría ido. Es decir, si los cubanos pudiéramos construir en nuestro país, no tendríamos que irnos, porque con los cubanos hay una cosa que es la cubanía crónica. Es decir, tú te sientes un cubano crónico. Por más que pasen los años, sigues comiendo esa comida, sigues bailando esa música. Es muy difícil que pierdas el acento que viene de allí. Es decir, eso no se va a perder. Como la canción esa de Orisa, ¿no? Esa que dice, yo me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de mí, ¿no? Sí. Hay un músico cubano que cuando llegué a España prácticamente me dedicó su concierto y se lo agradezco tanto. Y cuando salimos con el frío de Madrid, que había en noviembre, se quitó la camiseta que traía y me la regaló. Y la camiseta decía, yo no me fui, yo me alejé un poquito. Y esa cuestión de no irte del todo, ¿no? Nadie se va del todo de Cuba. Entonces yo creo que si tuviéramos futuro, por lo menos ese trauma de los cubanos yendo en balsa o en caravana se acabaría, porque yo creo que muchos harían el viaje contrario. Yo creo que muchos cubanos regresarían incluso en balsa a una Cuba libre. ¿Y tú crees que el régimen actual, el gobierno de Díaz-Canel, se está dando los últimos estertores o queda revolución guión pesadilla para el rato?
Yo no le veo camino. Yo creo que es imposible que aquello se mantenga. Todo depende de cuánto tiempo y a qué precio. Ellos van a estirar la situación, pero aquella situación no tiene arreglo. Ellos quizás ahora estén apostando a una nueva ola rosa, a una nueva marea rosa en América Latina, con la victoria de Petro, con la posible victoria de Lula en las próximas elecciones en Brasil. O sea, creo que lo van a apostar todo a que cambie el contexto latinoamericano, pero Latinoamérica no es la misma de principios de siglo. Ni Venezuela es la misma, ni tiene la misma cantidad de petróleo. Es decir, no creo que pueda ocurrir un fenómeno como ese que ocurrió a principios de siglo. Por lo tanto, el régimen está perdido. Es cuestión de cuánto se aferran a esa tabla, de cuánto se aferran a esa figura que tienen, que es desechable. Díaz-Canel es desechable. No se asusten si mañana anuncian que Díaz-Canel tuvo una obstrucción intestinal y salió del mapa. Y pueden colocar a otro, perfectamente a Gerardo Hernández Nordelo, que es uno de los 5 espías, que ahora dirige los CDR. Los CDR, que es un fenómeno terrible de Cuba, donde en cada barrio te vigilan y todo está muy, muy cuadrado, incluso por barrio. Es decir, estos líderes que ahora están son desechables. Muchos están esperando la muerte del padrino para arrancarse la piel unos a otros. Y el régimen va a caer. La gran pregunta no es cuándo el régimen va a caer. La gran pregunta es, ¿los cubanos estamos listos para no repetir ciclos de dictaduras, para no repetir ciclos de intolerancia, de intransigencia? ¿Estamos listos los cubanos para democracia? ¿Qué es lo que nos faltaría construir? Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. No si esto va a subsistir o no, porque esto no va a subsistir. Este régimen está condenado a morir porque es injusto. El problema es si somos capaces de construir una verdadera democracia. Ese es el reto y ojalá los amigos en todo el mundo nos apoyen. Te voy a preguntar por una cosa que es polémica y que tú has apoyado que se retire, y es el embargo americano. Se habla mucho de que el embargo, sobre todo el régimen, lo aprovecha mucho el embargo para justificar las penurias económicas del país. Tú has firmado a Joe Biden porque retire el embargo. Eso no ha estado bien visto por determinados sectores de Miami y de la disidencia cubana. No, yo creo que con respecto al embargo tampoco nadie tiene la verdad absoluta. El embargo es una política que tiene sus causas, que podrían estar justificadas, pero ya lleva 60 años esa política y no ha logrado sus objetivos. Yo estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron a Ernesto Che Guevara del año 64, una periodista norteamericana, y ella le preguntaba, bueno, díganos cómo afecta el bloqueo a la economía cubana. Y el Che, riéndose, le decía, yo no podría decirte cuánto afecta el bloqueo a la economía cubana, porque yo en lo que pienso es en cuánto beneficia el bloqueo al espíritu de sacrificio del pueblo cubano, cómo nos ayuda a sobreponernos al imperio, etcétera. O sea, ellos han estado usando la política del embargo desde el principio como la excusa perfecta, como la forma de victimizarse ante el mundo, como la forma de recabar solidaridad en determinados sectores de la comunidad internacional. O sea, ellos han estado haciendo eso durante mucho tiempo. Pero la otra pregunta compleja es, ¿un régimen que viola los derechos humanos de su gente, un régimen que reprime a sus ciudadanos, merece sanciones? Yo creo que sí. Y quien me convenció de que un régimen abusivo merece sanciones fue Nelson Mandela. Cuando yo me leí el discurso de Nelson Mandela ante la ONU, diciéndole a la ONU nada de retirar las sanciones contra el régimen de Pretoria. Mientras exista el crimen del apartheid, esas sanciones tienen que mantenerse. Y entonces leer a alguien como Nelson Mandela defendiendo sanciones contra su país mientras el crimen existiera, me hizo pensar si la dictadura cubana puede salir ilesa de todos sus crímenes. Entonces yo creo que no se trata del embargo. O sea, yo creo que las sanciones inteligentemente aplicadas sí podrían reducir a una dictadura para que no sea abusiva con su pueblo o cuando se exceda con sus ciudadanos. Yo creo que tienen que aplicarse de forma inteligente. El gran problema sería buscar el equilibrio, que es la palabra que me obsesiona. Cómo establecer sanciones que realmente afecten a la dictadura, pero que no maten de hambre a la gente. Ahí estaría el problema. Que hay, por cierto, un chiste cubano, que dice que van dos cubanos que se encuentran uno con otro, y dice, ay no, lo cuento fatal, voy a empezar otra vez. No, ya es que me lo he cargado. Bueno, dos personas que se encuentran y le dice uno, no tomo leche, ni huevos, ni carne. Y dice, ¿qué eres vegano? Y dice, no, soy cubano. Y muy mal. Bueno, la economía cubana, embargo mediante o no,
¿qué salida tiene? Porque es verdad que no hay pollo, no hay... Claro. Hay tiendas donde tienes que comprar con moneda, con divisas, porque con el peso es imposible encontrar las cosas. Las libretas de abastecimiento que llevan 60 años, todo eso, ¿qué solución tiene? Porque el pueblo se muere de hambre. Sí. Me hiciste acordarme de otro chiste cubano, no sé si este de gracia, déjame ver si no me lo cargo. Como yo. Se encuentran dos cubanos y uno le dice al otro, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Que hace tiempo que no te veo. Y dice el otro cubano, no me puedo quejar. Y dice, ¿por qué? ¿Te mejoraste? ¿Tienes un buen trabajo? Dice, no, que no me puedo quejar. que si me quejo, ya tú sabes. Yo creo que Cuba es una tierra con muchas posibilidades. Los cubanos, por ejemplo, han demostrado cuando han salido a otras tierras que son capaces de emprender, de ser exitosos. Bueno, ahí está la Florida, ahí está Miami como ejemplo. Es decir, hay que ver lo que era Miami antes del 59 y en lo que se convirtió Miami después de toda esa comunidad, no solo cubana, pero bueno, fundamentalmente cubana, que llegó en masa a esa ciudad. Es decir, yo creo que el cubano es emprendedor, es ingenioso. Yo creo que Cuba es una tierra excelente. Es terrible para los cubanos que a veces nos quedamos así. En Cuba no hay peces. O sea, comer pescado en Cuba es una utopía y estamos rodeados de agua. El colmo es que la sal que llega a la bodega es de Chile. Es decir, un país que está rodeado de mar, que tiene que importar la sal. Lo último es que a veces tenemos que importar azúcar. Un país que siempre fue, puntera en la producción de azúcar y a veces hemos tenido que importarla porque no alcanza la producción. La producción es cada vez más baja. Entonces, ese es un régimen totalmente fallido, que se ha concentrado en explotar las riquezas del país, pero para una mínima parte que no sabemos ni cómo se beneficia porque no hay transparencia. O sea, Gaesa, lo que produce Gaesa, ningún cubano sabe dónde va a parar, cuánto es. Una empresa como Etexa, que es la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, con precios altísimos. Para tener internet en Cuba hay que tener familia en el extranjero. Y sin embargo, ningún cubano sabe cuánto dinero genera Etexa. Y se supone que es una empresa del Estado. O sea, se supone que debería ser transparente, pero no lo es. Entonces, el gran problema de Cuba es lo mal administrada que está. Está administrada por un clan, por una casta, que solo ellos se benefician de las riquezas de ese país y que quién sabe en qué invierten el dinero que sacan de sus negocios. Pero obviamente al resto de la población no están yendo. Entonces, con un país libre estoy convencido de que tendremos un país próspero. De esta manera, el gobierno también se aprovecha de los cubanos que salen del país y llevan dinero luego a la isla. Eso que antes llamaban a los que se iban, le llamaban traidores y ahora le llaman traidólares. Sí. Es la gran hipocresía del régimen, ¿no? Sí, sí. El exilio para ellos, este éxodo masivo, que saben que hay varias olas, es decir, primero Camarioca, el puente aéreo, luego el Mariel, más tarde los balseros, y ahora esto que yo le llamo, y algunos le llaman, el éxodo de los volcanes, porque los cubanos se están yendo a Nicaragua. Es la ruta que escogen, pero el régimen es tan cínico que dicen, no, los cubanos quieren ir a Nicaragua porque en Cuba no hay volcanes. Y ellos van a Nicaragua a ver los volcanes. Mentira, se van más al norte de los volcanes. Es decir, todos siguen la ruta hacia los Estados Unidos. Y ya esta ola migratoria superó a la de los balseros. Es mucho más grande. Pero para el régimen es un negocio redondo. Con el éxodo masivo de cubanos ganan tres cosas. Lo primero es que liberan la presión interna. O sea, todos aquellos cubanos incómodos que se pueden convertir en presos políticos o en manifestantes o en gente irreverente, se va. Y por ahí se libera presión. Lo otro es que es usado como un arma para asustar a quien esté sentado en la Casa Blanca. Le funcionó con Carter. Carter pierde las elecciones después de Mariel. Le funcionó con Clinton. El Partido Demócrata no puede ganar las elecciones después de los balseros. Y ahora asustaron a Biden. Biden estaba tan asustado que no sabía qué hacer con la cumbre. Decía, Cuba no está invitada, voy a negociar con Maduro. Venezuela y Cuba no están invitadas, pero voy a ver cómo hablo con La Habana. Es decir, Biden estaba muy asustado porque se le convierte en un problema el éxodo masivo de cubanos en su frontera sur. Y el otro gran uso de la migración, del éxodo, es económico. Cada cubano que se va es un emisor de divisas. O sea, el país ahora mismo está viviendo de las remesas que mandan los familiares de los que están dentro. Y el régimen es tan cínico que entonces le vende los productos básicos a los ciudadanos cubanos en moneda extranjera y si no, no puedes comer. Para comprar lo básico tienes que tener dólares o euros.
¿Y cómo los consigues en Cuba? En Cuba ya no hay casas de cambio, no es que vas al banco y sacas esa moneda. La única manera de obtenerla es si tu familia te la manda. Entonces ha sido la gran inversión. La gran inversión del régimen es crear los tradólares. Bueno, voy a ir terminando porque son ya hay 42, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Además, para terminar quería, antes de nada, una curiosidad. ¿Qué fue de Eliancito, el niño balsero? Que en España sonó mucho cuando fue aquello, pero después no hemos sabido más de él. Hay otro chiste, no sé si este sea gracioso, pero hay otro chiste de una persona que pasa por el malecón y se encuentra a un hombre gritando: liberen a Elian, liberen a Elian. Y se le acerca y le dice: señor, usted está loco, eso pasó hace años, eso fue en el año 2000, a Elian lo liberaron. Dice: no, usted no entiende nada, yo soy Elian, liberen a Elian, liberen a Elian. No, bueno, Elian es el típico caso de un niño manipulado, o sea, toda la maquinaria del régimen se puso en función de ese niño. Les dieron una casa, él por supuesto no tuvo una vida normal como el resto de los niños, él tenía una educación especial, condiciones económicas especiales. Él era un experimento, o sea, había que transformar a aquel niño en un símbolo del hombre nuevo. Elian es ahora estudió una carrera militar, fue camilito, y es alguien que ahora se manifiesta a favor del régimen, pero por supuesto, ¿qué se le puede pedir a un niño que sufrió todas esas cosas? Sin embargo, todavía quedan restos no de humedad, sino de humanidad en Elian, porque hace poco una periodista que no sé si llamarla periodista, porque aquella entrevista fue terrible, le preguntó en un periódico cubano que si él no sentía rencor por su madre, que su madre lo arriesgó y se lo llevó en una balsa y puso su vida en peligro, que su madre no servía como ser humano. Y él le dijo: no, un momento, que está hablando de mi madre. Es decir, más allá de las decisiones que mi madre tomara y más allá de la ideología de mi madre, es mi madre. Y le exijo a usted que la respete. Entonces, por lo menos, se ve una pizca, ¿no?, de humanidad. Porque perfectamente muchos cubanos, ante una cámara o ante un micrófono de la prensa oficial, dirían lo contrario. Y para terminar, ¿cuál es la valoración que tiene la población cubana de Fidel a 6 años de su muerte? Los jóvenes ni se acuerdan. Es decir, para los jóvenes es un viejito chocho, alguien que hablaba mucho en televisión y que no te dejaba ver los dibujos animados. O sea, ya se ha perdido realmente para muchos cubanos eso. Sin embargo, el régimen, que funciona como una secta, ha intentado rescatar la imagen divina del ser mitológico Fidel Castro. Es increíble que en una obra para niños, una obra de un grupo infantil, un cartel dijera: Fidel, háblanos, te necesitamos. Aquello parecía espiritismo, no una obra para niños. Y aparecen imágenes de los cubanos rezando como si aquello fuera Irán, y de pronto Fidel en las nubes como si fuera Alá o Mahoma. Es decir, realmente es absurdo, pero eso no provoca ningún efecto real. Los jóvenes están vacunados contra ese efecto, o sea, no les importa. A los jóvenes ahora, salvo los que son militantes de la UJC, los que tienen algún cargo, como le decimos en Cuba, los comecandela, que son aquellos que están luchando sus privilegios, al resto de los cubanos no le importa, ni piensan en eso. Pues ya con esto sí que termino. Tú has dicho en alguna ocasión que no quieres que la diversidad muera aplastada por el pensamiento único, tanto en el gobierno como en la oposición. Y escribiste un poema que yo creo, él es dramaturgo, pero escribió un poema que yo creo que refleja muy bien ese pensamiento. Yo creo que puede resumir muy bien esta charla. Lo iba a leer yo, pero claro, estando tú aquí, yo creo que lo suyo es que lo leas tú. Te lo he traído aquí ampliando y pasando, porque como es un poco... Sí. Y con esto terminamos. Sí. Déjame ver cuál es, porque... Ay Dios, Candela, esto me van a matar en Miami. No, antes de leerlo, yo tengo muchísimos amigos en Miami, y Miami no es tan monolítica como a veces se nos dibuja. Es decir, Miami tampoco es la caricatura que a veces conocemos de Miami. Es una ciudad diversa, hay opiniones distintas, hay cubanos que tienen ideas diferentes sobre el futuro de Cuba, y yo escribí esto cuando estaba en Cuba. Es decir, yo después de escribir el poema he aprendido mucho más, sin haber visitado todavía la ciudad, sobre Miami. A pesar de que en la Complutense me decían: tú eres la mafia de Miami. Bueno, dice el poema: en La Habana tenemos a Humbertico, en Miami tenemos a Otaola. En La Habana sufrimos listas negras, en Miami sufrimos listas rojas. En La Habana censuran nuestros discos
y en Miami crujen bajo aplanadoras. ¿Quién nos empuja así hasta los extremos de la rabia viral y cegadora? ¿Quién nos dijo que el mundo es blanco y negro y nos abrió esta caja de Pandora? ¿Quién coño nos robó la primavera y nos dejó la noche sin aurora? Ni el infierno absoluto está en mis palmas, ni el paraíso pleno en los McDonald's. Ni tiene que ser agrio nuestro vino, ni me declaro fan de Coca-Cola, ni me trago el monólogo de Chuncha, ni le compro el discurso al Pato Donald. La patria no es un gordo en guayabera, llevando bajo el cinto su pistola, tampoco un gentleman con su corbata, posando con su auto y su señora, mientras todos te exigen sacrificios y a todos les da igual si tu hijo llora. Yo pienso, cuando digo patria, en mi madre, mi estrella, libre y sola, despertando asustada a medianoche, teniendo pesadillas con las olas, con el miedo de verme en las noticias, mi madre veterana en tantas colas. Mi patria es la mirada de mi hijo, que no comprende a veces mis demoras, el beso de mi novia al acostarme y su acento feliz que me devora, la risa de mi hermana cuando baila y el abrazo del padre que se añora. Yo no comulgo I'm sorry con el odio, ni con el de antes ni con el de ahora. Condeno la avaricia prepotente y también la consigna inquisidora. Ni allá creo en la rabia oportunista, ni aquí creo en la rabia dictadora. Devuélvanme los dos extremos, mi Cuba entera bella, soñadora, multicolor, feliz, justa, bailando, con Beni y Celia Cruz en la vitrola, y que se cumpla el sueño del poeta, con todos, para todos, ya es la hora. No me acordaba. Pues si hay alguna pregunta. A mí me gustaría. Yo estuve en Cuba cuando no se estiraba ir a Cuba. Tenías tú 2 años, en el año 84. Justamente cuando se conmemoraba el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Me sorprendió la escolarización, o sea, la escuela, con los uniformes, todos los chavales con los uniformes. Y yo pensaba el adoctrinamiento que se estaba haciendo, porque además oía a los maestros, a los profesores, de vez en cuando hablar por las calles. Tuve 15 días, y pensaba, digo, de esto no se va a salir nunca, porque desde pequeño se les están adoctrinando para que asuman el régimen con esas pancartas que había, con esa publicidad increíble de lo que es el uso de los medios a favor del Estado y en contra de la propia población. Pero tú me has dado una esperanza. Tú entonces tenías 2 años. Aquellos chavales que yo veía con 8, 10, 12 años en la escuela, ya hoy serán bastante mayores que tú. Pero tú, que viviste esa educación dirigida, te has salido del camino. Supongo que como tú, otros muchos más. El esfuerzo para salirse del camino debió de ser tremendo. O como cuando caes del caballo, cuando de pronto descubres que un Saulo había una vida mejor. Oh, te sale un mensaje en el monitor que dice siga al conejo blanco. No sé si vieron Matrix, la película. Yo veo la realidad cubana como Matrix. Es decir, de pronto algunos somos errores del sistema, que no nos adaptamos a esa realidad impuesta, logramos salir de Matrix y entonces comenzamos a sacar a otros, ¿no? Yo creo que Matrix siempre lo vimos en Cuba como una metáfora del autoritarismo, de esos sistemas cerrados, aunque quizás con la película se proponían, por supuesto, algo mayor, ¿no? Pero uno siempre lo ve en su pedacito. Y no sé, ocurre algo, casi siempre ocurre con el arte. Yo le tengo mucha fe y mucha esperanza al arte. A veces ver una película, leer un libro, escuchar un poema, te cambia. Hay gente que dice, no, el arte no puede cambiar al mundo, y yo creo que es verdad, pero el arte puede sacudir a la gente. Y entonces con que logre sacudir a una persona basta para poder cambiar el mundo. Es decir, que una persona sea sacudida puede provocar que el mundo cambie.
Y por eso creo totalmente en el arte. En mi Twitter, por ejemplo, mi tweet fijo dice: la verdad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Porque cuando ocurre algo en el mundo, lo primero que me pregunto es, no ¿qué discurso está diciendo su presidente? No, ¿qué están pintando sus artistas? ¿Qué cuadro están haciendo? Por ejemplo, para mí, ver el documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, para mí me hizo entender Nicaragua mejor que cualquier discurso político. Es decir, hablar a través de las emociones, hablar a través de la humanidad, de la gente real, de la gente de carne y hueso. Eso para mí tiene un poder increíble. Y entonces por eso le tengo tanta fe al arte en regímenes cerrados, porque pueden cambiar la realidad. El 24 de febrero, cuando Rusia estaba invadiendo Ucrania, el vicepresidente de la Duma rusa estaba reunido en Managua con Daniel Ortega hace poquitas semanas. Sabíamos que Nicaragua había ofrecido llegar a un acuerdo con Rusia para operaciones militares dentro de Rusia. Cuba no se ha manifestado en contra de la invasión de Ucrania, sino todo lo contrario. Sí. También. ¿Crees que el régimen cubano, igual que está haciendo el régimen nicaragüense, incluso Venezuela, va a aprovechar de algún modo la revisitación que está habiendo ahora de la Guerra Fría, porque estamos en una nueva Guerra Fría, volviendo a lo peor del siglo XX, para volver a estirar ese chicle del que hablaba antes y agarrarse a esa política de bloque otra vez, y que sea el oxígeno que le queda al régimen cubano? Sí, ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Perdona, Sí. quiero, para el resto de los aquí presentes, Dani Rodríguez Moya, que es quien acaba de hacer esta pregunta, es el autor de ese documental de Nicaragua del que acaba de hablar Junior. Para mí fue tremendamente bochornoso que en el desfile del 1 de mayo estuviese justo debajo de Martí, de la imagen de Martí, estuviese la bandera de Rusia con la Z. Es decir, no es la bandera de Rusia, porque bueno, en fin, los rusos no tienen la culpa, no todos los rusos tienen la culpa de las cosas de Putin. No todos son hijos de Putin. Pero la bandera con la Z, justo debajo de Martí, el 1 de mayo, era un mensaje muy claro de una toma de partido, ¿no? Claro y abierto. Con Cuba pasaron varias cosas. Primero, el presidente de la Duma también le perdonó una deuda tremenda a Cuba, o sea, aplazó el pago de esa deuda. Supuestamente también Putin habló de establecer bases militares en Cuba y Díaz-Canel nunca dijo que no, a pesar de que eso generó un debate tremendo en Cuba por lo que significan en Cuba históricamente las bases militares. Ahí está la base naval de Guantánamo, que siempre ha provocado muchos mares de tinta, y de pronto decir que sí ante bases militares rusas sería algo terrible, ¿no? Ya las tuvimos de sobra, hasta armas atómicas tuvimos, hasta cohetes nucleares. Que por cierto, Nikita Khrushchev no confiaba mucho en Fidel Castro, porque nunca mandó los cohetes ensamblados. Es decir, él dijo, estos cubanos no tienen ni idea de cómo es un arma estratégica, así que voy a mandar en unas cajas los cohetes y en otras cajas, otra parte del arma. Y así fue, no se enteraron. Y de hecho, cuando la situación se pone tan tensa en la crisis de los misiles, Fidel le escribe un telegrama a Nikita diciéndole, lanza la bomba atómica ya, no permitas que Estados Unidos sea el primero en lanzar el ataque en territorio soviético. Y Nikita le dice, tú estás loco, usted sabe de lo que me está hablando. Si nosotros lanzamos ahora mismo una guerra atómica, los cubanos son los primeros en desaparecer. Y Fidel le manda otro telegrama diciendo, ya nosotros estamos dispuestos a morir, hágalo por el bien del comunismo. Y es cuando Nikita dice, Kennedy, hablemos tú y yo, que este hombre está loco. Y ahí, bueno, se ponen de acuerdo ellos, a Fidel nunca lo invitan, Fidel se deprimió una semana y surgió un lema en las calles cubanas cuando Nikita se llevaba las armas, que era Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Pero bueno, esa historia lamentablemente podría repetirse. Hay que ver qué pasa. A mí a veces me preocupa que las instituciones internacionales no entiendan la naturaleza de los escorpiones. Hay instituciones que quizás ya estén obsoletas. Por ejemplo, a mí me parece una vergüenza que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Cuba esté sentada y Nicaragua estuvo sentada. Cuba, pero ahora específicamente después de un 11 de julio, después de más de 1000 presos, después de niños presos, después de condenas de más de 20 años, después de todas esas violaciones terribles de los derechos humanos, Cuba sentada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Que la ONU no pudiera parar a Rusia
uno hace que uno se pregunte, ¿habrá que repensarse la ONU? Entonces quizás el mundo está cambiando y quizás aquellas instituciones buenísimas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, habría que ver qué papel están jugando ahora y si realmente son funcionales, ¿no?, para mantener el orden, la paz, la democracia en el mundo. Si se están defendiendo los valores de manera práctica, o sea, si realmente se están defendiendo los valores. Porque lo que está demostrado es que nada es una ganancia de por vida, todo puede perderse. Allí hay otra pregunta. Hola, yo soy cubano. Emigré aquí hace unos 15 años. Primero quería darte la enhorabuena por lo que has hecho, por lo que has por seguir dando tu voz y explicando los problemas de Cuba. Decirte que no te sientas mal por haberte venido, porque al final aquello va a cambiar, pero la vida es una sola y mientras tanto es preferible que estés aquí alzando tu voz y no allí preso, porque estarías preso igual que Otero Alcántara o Michael Sorbo. Y la pregunta que quería hacerte es si tú no crees que realmente el cambio en Cuba no ha llegado debido a que la oposición, la cara más visible de Miami, es otro extremo. No hay una posición centrista que diga, pues yo quiero una sanidad pública, quiero un país con educación pública, que se mantenga la sanidad, sí que hay algunas cosas que quiero mantener de este régimen que no funciona económicamente y que es una dictadura, pero hay algunas cosas que sí quiero mantener. Y lo que se ve desde Miami son gente que casi todos son pro-Trump, que no creo que el cubano se siente identificado con eso, el cubano que vive allí en Cuba, gente que está a favor de las armas, los que están con armas, los de ahora mismo que defendiendo a Trump sale. Entonces, esa cara más visible hace que el cubano de a pie diga, pues yo no quiero esto. Yo no quiero esto, yo quiero seguir teniendo sanidad pública, aunque sea mala. Yo no quiero ese otro extremismo. ¿No crees tú que la oposición de Miami tiene la culpa de que no haya ocurrido ese cambio en Cuba ya? Sí, bueno, lo primero, coincido contigo en esa visión, aunque Miami es diversa. Es decir, no todos los opositores en Miami sí, son así. Y dentro de Cuba sí hay opciones de diferentes tendencias, de izquierda, de centro. Dagoberto Valdés, por ejemplo, es un ejemplo de eso. También está Cuesta Morúa, que es socialdemócrata y es un opositor de larga data dentro de Cuba. Hay otros proyectos ahora como Cuba Próxima, que tiene una visión también razonable, digamos, de un cambio en Cuba. Lo cierto es que el régimen, la dictadura, siempre ha deseado que su oposición sea ese extremo. Porque ese ha sido su discurso. Es decir, ha sido, el mundo está dividido supuestamente en izquierda y derecha, nosotros somos la izquierda, mis enemigos son la extrema derecha, así que la izquierda me tiene que apoyar. Ese ha sido su discurso. Con eso han intentado granjearse el apoyo de la mitad, digamos, del planeta. Hay que acabar con ese mito. Es decir, otra vez, el régimen no tiene nada que ver con ideología, usa la ideología. Y cuando estas ideologías son extremistas, digamos, ideas fascistas, ideas comunistas, terminan tocándose. Fidel Castro era un admirador de Franco. Cuando Franco muere, Fidel decreta 2 días de duelo. En este libro, 100 horas con Fidel, cuando Ignacio Ramonet le pregunta por Franco, Fidel es todo un derroche de elogios con Franco. O sea, se admiraban. El padre de Fidel tenía una foto de Franco en su casa, en la casa donde nació Fidel. O sea, realmente yo no veo el tema de la izquierda y la derecha y los extremos, no lo veo como una línea recta, donde este extremo se opone a este extremo. Lo veo como un círculo. Y a veces, mientras más te alejas por un extremo, más te acercas al extremo opuesto. Esa frase de que los extremos se tocan. Y entonces es cierto que a veces una parte de la oposición cubana suena tan estridente como la propia dictadura. Y eso genera en los cubanos que están en el medio, que no quieren etiquetarse, genera ese rechazo, esto no sirve, pero aquello tampoco. Y entonces mantiene a Cuba en una especie de no movimiento. O sea, ya que esto no me gusta y esta que parece la opción tampoco nos conviene, entonces nos mantenemos aquí en este stand-by. Lo otro que ocurre también es que buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a veces a los gobiernos que han pasado por la Casa Blanca, tampoco confían demasiado en que una oposición cubana sea capaz de controlar al país, mantener el orden, establecer pasa con Nicaragua también. A veces dicen, prefiero al malo conocido que al bueno por conocer. Hay una frase de Kissinger refiriéndose a Somoza, pero que a veces se aplica a estos dictadores. No sé si puedo decirla, hay una palabrota. Decía Kissinger, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
Y entonces a veces pasa también eso con los dictadores. Yo me imagino que muchos lo digan con Maduro, en algunos gobiernos de izquierda lo digan con Maduro en América Latina. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y así pasa con Cuba. También con Cuba pasa algo que es: a Cuba no me la toques. Cuba es como una niñita, es como lo que quedó después que se derrumbó el campo socialista. Y entonces mucha gente tiene esa nostalgia de que tiene que funcionar, tiene que funcionar. No funciona, no funciona. Es abusivo, es cruel. Hay gente sufriendo porque tú te aferras a que eso funcione alguna vez. Es decir, no funciona. Entonces hay que desmontar todos esos mitos. Yo sí creo que una oposición diversa, una oposición plural, una oposición capaz de sentarse a discutir sus diferencias, acordar sus puntos en común, a tener un plan maduro, estratégico, a hacerse respetar ante el mundo y ante los propios cubanos, esa oposición está por construirse. Y para eso tenemos que contribuir todos los cubanos. Más allá de que estemos haciendo más o menos política, como ciudadanos, no como políticos, como ciudadanos. Hay que aportar a eso. Yo creo que el problema y la solución de Cuba es responsabilidad en primer lugar de los cubanos. Es decir, por supuesto, somos responsables de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Pero lo que sí está claro también es que solos no podemos. Porque estamos hablando de un régimen con 60 años con el control de absolutamente todo. El control de las instituciones, de los tribunales, de las escuelas, de los hospitales. El día 11 de julio, por ejemplo, yo conozco trabajadores de la salud en Cuba que los jefes de esos centros de salud, que son militantes del partido todos, porque para tener un cargo en Cuba, incluso como ese, tienes que ser un cuadro del partido. Y los jefes, los cuadros dijeron: no se atiende en este centro a manifestantes gusanos. Gusanos es la palabra que usan para referirse a los opositores, a la gente que no está de acuerdo con el sistema. Entonces, ante un sistema que tiene todo el control, todo el poder, todas las armas, la policía, el ejército, tribunales, escuelas, universidades, todo, absolutamente todo, culpar de que no cambie nada a un pueblo que no tiene nada, que no tiene ni siquiera comida, es bastante cruel, ¿no? Entonces, por eso, sí creo que el cambio en Cuba es responsabilidad nuestra en primerísimo lugar, es algo que tenemos que hacer los cubanos, pero necesitamos apoyo de la comunidad internacional. Y un buen apoyo, al menos, sería que no reconozcan a una dictadura clara y evidente como si fuera una democracia. Bueno, pues no sé si queda alguna pregunta más. Si no, pues dar las gracias de nuevo al colegio y al decano y a todos los que habéis venido en un buen número, a los que nos hayan estado viendo por streaming y sobre todo darle las gracias a Junior, porque yo creo que nos ha contado la realidad cubana con buen humor y con inteligencia y con pasión. Así que darte las gracias de nuevo por estar aquí. Y Mauer Fest es la primera vez que viene al Colegio de Abogados, pero esperemos que esto sea como la película, el comienzo de una hermosa amistad. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Ha pasado,